Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a tratar el contenido del calentamiento. Y para ello lo primero que vamos a hacer es explicar la definición de calentamiento. ¿Qué es el calentamiento? Pues el calentamiento es el conjunto de ejercicios físicos que realizamos antes de cualquier actividad que nos suponen un esfuerzo superior al que normalmente estamos acostumbrados a realizar en nuestro día a día. Una vez explicado lo que es la definición de calentamiento, vamos a ver los dos objetivos principales que perseguimos calentando. Y estos son, como primer objetivo, aumentar nuestro rendimiento físico, es decir, el calentamiento nos va a permitir preparar a nuestro cuerpo de verdad para rendir en los ejercicios posteriores. Y como segundo objetivo va a ser disminuir la probabilidad de lesión. Aquí hay que remarcar que el calentar no va a hacer que evitemos las lesiones 100%, puesto que una lesión tiene un componente multifactorial, es decir, depende de muchísimas cosas. Pero sí es verdad que un buen calentamiento hará que la probabilidad de lesionarnos disminuya, sobre todo en lesiones musculares. Vale, una vez dicho esto, pasamos a explicar los efectos que conseguimos en el organismo con el calentamiento. Y vamos a dividirlos en dos partes: efectos fisiológicos y efectos psicológicos. Pues como efectos fisiológicos tenemos el aumento de temperatura corporal, provocamos efectos a nivel cardiorrespiratorio, a nivel circulatorio, a nivel respiratorio, a nivel nervioso, a nivel metabólico. Por ejemplo, efectos que provocamos a nivel circulatorio: se provoca un mayor bombeo de sangre hacia los músculos activos, es decir, hacia los músculos que van a hacer el ejercicio físico principalmente, y ese bombeo de sangre lo que le lleva es oxígeno, le lleva nutrientes para que puedan hacer su función. También los efectos respiratorios que provocamos con el calentamiento, pues empezamos a aumentar nuestra respiración, la toma de oxígeno y el llevar oxígeno hacia los músculos activos para que puedan seguir haciendo su función. Pues todos estos efectos fisiológicos que se consiguen, lo que buscan es una puesta a punto de nuestro sistema motor, es decir, lo que nos pone a punto es a nivel neuromuscular, que los nervios y los músculos estén preparados para realizar la actividad que tenemos que realizar después. Y como efectos psicológicos conseguimos varios, por ejemplo, una bajada del estado de ansiedad, puesto que cuando empezamos a hacer ejercicio el cuerpo sufre un estrés, una ansiedad, pues con un calentamiento progresivo lo que conseguimos es que ese estado de ansiedad vaya disminuyendo. También conseguimos un refuerzo de la motivación, conseguimos una mejor predisposición, atención y percepción. Y todos estos efectos psicológicos lo que buscan es la puesta a punto de la dirección de nuestro sistema motor. Es decir, como dirección entendemos que lo que buscamos a nivel psicológico es que nuestro sistema motor esté preparado para la dirección que tiene que seguir. Es decir, para estar atento, estar preparado para los ejercicios posteriores que nos tocan. Y una vez entendidos los objetivos y efectos que nos provoca el calentamiento, ahora pasamos a explicar los principios del calentamiento. Y estos son los siguientes. Como primer principio general del calentamiento, tenemos que los ejercicios y tareas que se realizan en él no son para todo el mundo igual. Depende principalmente del individuo, es decir, depende de ti. ¿Y qué depende de ti? Pues depende de varias cosas. Principalmente depende del contexto, de tu nivel y tu objetivo. Es decir, dependiendo de tu contexto, si eres un gimnasta, si eres maratoniano, si eres triatleta, si eres usuario de un gimnasio en general, pues harás un tipo de calentamiento u otro. Depende también de tu nivel y de tu experiencia. No es lo mismo una persona que tenga una experiencia, un nivel de físico muy grande, que en quien esté empezando a entrenar. Y como último, depende de tu objetivo. No será lo mismo quien quiera rendir en un deporte o rendir en alguna modalidad o algo específico que quien quiera simplemente mejorar su calidad de vida, quien quiera pasar un rato a nivel recreativo, social, etc. Como siguiente principio tenemos el principio de que el calentamiento debe ser progresivo. Es decir, pasamos de lo más general y de menos intensidad al más específico y más intenso. El calentamiento tiene que ir de menos a más, tiene que preparar nuestro cuerpo para el posterior ejercicio, para los posteriores ejercicios que vamos a realizar. Como siguiente principio tenemos que el calentamiento elimina restricciones de movilidad. Es decir, el calentamiento nos va a permitir que nuestras articulaciones y nuestra musculatura estén más flexibles, que estén más lubricadas para realizar los movimientos en sus rangos completos de
movilidad. Y como último principio, y no menos importante, el calentamiento no debe fatigar. Es decir, veo a mucha gente que hace un calentamiento y ya está extenuado, está por los suelos. Error. El calentamiento tiene que ir progresivo, de menos a más, y tiene que preparar nuestro cuerpo para después sí rendir fuerte. Eso no quiere decir que durante el calentamiento no note que me voy cansando. Es normal que te vayas cansando algo. O sea, pasa tu cuerpo de no hacer nada a estar moviéndote, pues es normal que notes algo de cansancio, pero no tiene que fatigarnos ni extenuarnos, ¿vale? Pues estos son los principales principios del calentamiento y que debemos de seguir para hacer un calentamiento correcto. Ahora pasamos a explicar las fases y las partes de un calentamiento, esas partes que tenemos que seguir, ¿vale? Aquí tengo que decir que en las dos primeras fases pueden ir fijo, puedes hacer la activación general y después la movilidad articular o al revés. Como primera fase tenemos la activación general. ¿Qué es la activación general? Pues es ejercicios de carácter global, de carácter general, que movilizan todo nuestro cuerpo de forma continua. Como por ejemplo, el correr, andar, bicicleta, la elíptica, ¿vale? Nadar. Eso sí, recordad el principio de que tiene que ser progresivo, no tenemos que montarnos en la bici y empezar a pedalear de forma intensa, tenemos que ir de menos a más. ¿Cuánto tiempo suele durar la activación general? Depende de qué, de cada persona. Generalmente 3, 5, 10 minutos. Ahí más o menos suele estar la activación general, pero recuerda que depende de los factores individuales de cada uno. Pasamos después a la movilidad articular. ¿Esto qué se refiere? Pues se refiere que vamos a hacer ejercicios de movilidad articular, por ejemplo, como este para el hombro, en los que englobemos los principales núcleos articulares que vamos a usar después en los ejercicios de nuestra parte principal del entrenamiento, es decir, de nuestro entrenamiento. Después de la movilidad articular vendrían estiramientos. Principalmente, primero, estiramientos estáticos y después estiramientos dinámicos. Aquí hay que hacer un paréntesis y describir unos matices, y hay que decir que la literatura científica nos cuenta que hacer estiramientos estáticos previo a una sesión de fuerza, de potencia, de velocidad, disminuye los resultados de producción de fuerza que vamos a obtener después, ¿vale? También tengo que decir que esto, si no eres un deportista de élite, tampoco nos va a afectar en gran medida, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Hacer estiramientos pasivos durante un periodo medio largo en el que el músculo esté estirándose de forma estática y pasiva, va a provocar que en los ejercicios posteriores de fuerza disminuya un poquito esos resultados de fuerza, ¿vale? Por lo tanto, la literatura nos cuenta que los estiramientos dinámicos es una mejor opción porque esos resultados de disminución de fuerza se ven menguados, es decir, no hay disminución de fuerza haciendo estiramientos dinámicos previo a una sesión de fuerza. Y me dirás, ¿qué son los estiramientos dinámicos? Pues los estiramientos dinámicos son balanceos y rebotes de esas articulaciones, de esos grupos musculares que vas a utilizar principalmente en los ejercicios, con el fin de que la musculatura y la articulación vaya ganando ese rango articular completo. Hay que decir que los estiramientos dinámicos empiezan siendo suaves y poco a poco se vuelven más enérgicos y más intensos hasta que consigas el rango completo de movilidad para el ejercicio que vayas a hacer. Como siguiente fase ya pasamos a los ejercicios generales y ejercicios específicos. Primero, los ejercicios generales, lo que se diferencian de los específicos es que no son los que vas a realizar. Por ejemplo, si tienes que hacer hoy sentadillas, ese sería ya el ejercicio específico que tienes que hacer, el propio ejercicio. Como carácter general podrías hacer, no sé, que si burpees, podríamos hacer algunas zancadas, algunos ejercicios que engloben la musculatura principal de las piernas o la que vayas a usar y que no sea el propio ejercicio. Y después ya pasamos a ejercicios específicos que sí tienen más que ver con el propio ejercicio que vas a realizar. Por ejemplo, una vez después de haber realizado ejercicios generales, en los que calientan la musculatura en general del cuerpo, pasamos a ejercicios para calentar, en este caso, sobre todo las piernas, porque vamos a realizar sentadillas. Y estos dos ejercicios tienen que seguir el principio de ir progresivo, es decir, tenemos que ir aumentando las cargas poco a poco. Cuando ya nos coloquemos para hacer la sentadilla con la barra detrás, tenemos que empezar pues a lo mejor solo con la barra, poco a poco le vamos metiendo 5 kilos y vamos subiendo las cargas
progresivamente hasta encontrar el peso que nos toque ese día y estar ya preparados para movilizarlo, tanto a la máxima velocidad como a la máxima fuerza que podamos aplicar. Y bueno, hasta aquí tenemos la explicación del calentamiento. Hemos visto en su conjunto todo lo que engloba el calentamiento. Y nada, si tenéis cualquier duda, pues me lo podéis escribir en los comentarios, me podéis mandar un mensaje y os intentaré ayudar en todo lo que pueda. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo. ¡Adiós!